Que el Señor les bendiga. Les habla su hermana Damaris Irión. En este momento quisiera tomar unos minutos de su tiempo para anunciar mi último libro, el libro de devocional Refugiados en la Esperanza. Es un libro que el Señor me dio de devocionales, 366 devocionales, un devocional por día según corresponda a la fecha del mes. Si usted desea obtener este devocional, lo puede hacer en nuestra página www.josueirion.org. En un mundo donde vivimos con tanta agitación y tan falta de tiempo a veces necesitamos meditar en la palabra del Señor. Necesitamos llenar nuestro cuerpo del poder de Dios, oír la voz de Dios y saber lo que el Señor tiene para nosotros cada día. Medite en la palabra, coma el pan del cielo, ese versículo diario que usted puede memorizar y que usted puede compartir con su familia y con sus amistades. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga. Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Irión. Es un gusto para mí saludarles, como siempre, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir, si son tan amables, que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35. El título de este mensaje es Cambiando de posición. Dice así la palabra de nuestro Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El mar de Galilea en realidad es un lago, y en los tiempos bíblicos había muchas ciudades asentadas alrededor de este lago. El Señor viajaba por estas ciudades predicando la palabra. Quizás en este relato donde Marcos nos habla que él dijo pasemos al otro lado, él se encontraba en la ciudad de Cafarnaúm, donde vivían sus apóstoles, muchos de ellos como Pedro, Jacobo y Juan. Marcos nos dice que cuando llegó la noche, él les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué significa pasar al otro lado? Pasar al otro lado significa cambiar de posición. Pasar al otro lado significa dejar la antigua forma de vivir para empezar una nueva vida. Pasar al otro lado significa dejar de pertenecer a un lugar para empezar a pertenecer a otro lugar. Significa dejar atrás lo que se está haciendo para empezar un nuevo futuro. Cuando venimos a Cristo, nosotros cambiamos de posición. Salimos de un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Salimos de un mundo sin propósito a un mundo con propósito. Salimos de un mundo de sufrimiento y amargura a un mundo lleno de paz, alegría y gozo. Colosenses 1:13 nos dice, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Cambiamos de reino. Cuando vinimos a Cristo, nosotros salimos de un reino de tinieblas, que así se denota el reino de Satanás, en contraste con el reino de luz que es del Señor Jesucristo. Salimos de ese reino de amargura, de tristeza, de soledad, de tantas cosas que venían a nuestra vida para entrar a un mundo de alegría, a un mundo de paz, donde el Señor Jesucristo nos entregó su paz, nos llenó de su vida, nos cambió de posición. Salimos de la posición del pecado a la posición de una vida victoriosa. Aleluya. Él nos compró con su sangre y al comprarnos con su sangre, Él nos cambió de posición, nos puso en una posición correcta, en la posición de su reino, en la posición de su autoridad, en la posición de su voluntad. Ahora, ¿por qué hay muchas personas que aun cuando han cambiado de reino, al venir a Cristo, siguen opacadas, siguen tristes, siguen desoladas, siguen sin tener esa alegría genuina que el Espíritu de Dios da a toda persona que viene a Cristo? ¿Por qué viven vidas tan diferentes? ¿Por qué siguen viviendo esa vida de tristeza y soledad como si todavía estuvieran en el mundo de aflicción? Bueno, esto sucede porque no han cambiado de posición, porque todavía se siguen viendo en el pasado, porque todavía se siguen viendo como eran antes, se siguen viendo en su interior como ellos vivían antes. En primer lugar, para cambiar de posición necesitamos vernos como Dios nos ve. Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón,
así es Él. La Biblia dice que el hombre o la mujer se comportan según esté su corazón, según estén sentimentalmente adentro ellos. Si están en su interior bien, se van a reflejar ante los demás bien, alegres, optimistas, felices, gozosos, porque sus sentimientos, sus emociones están en buen estado. Pero en cambio, si sus emociones están dañadas, esa persona va a mostrarse opacada, va a mostrarse pesimista, va a mostrarse agria, ácida ante los demás, porque así se ve ella en su interior. El diccionario Vine nos dice que la palabra hebrea que fue usada en este versículo de Proverbios 23:7 es nepesh, que significa alma, vida, ser. Todas estas definiciones se traducen en la Biblia Reina Valera como corazón. Pero en cada uno de esos casos, esta palabra connota el fuero interno, el hombre interior. Por lo que pudiéramos leer este versículo de esta manera. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Cuál es su pensamiento en su alma, así es Él. Cuál es su pensamiento en su mente, cuál es su pensamiento en lo más íntimo, cuál es su pensamiento dentro de sí, en sí mismo, así es Él. El daño emocional que una persona recibe puede cambiarle su carácter, puede cambiar su forma de ser, puede pasar de ser una persona alegre a una persona ácida, a una persona triste, a una persona desolada. El daño emocional puede traer mucha aflicción y mucho conflicto a una persona y la puede hacer parecer totalmente diferente de como ella era antes. También puede hacerla temerosa, nerviosa, desconfiada e incapaz de verse productiva. Se siente así por el ultraje recibido en su interior. Se siente así por el dolor que fue causado por el abuso a que fue sometida. Quizás usted diga, hermana, pero ya yo nací de nuevo, ya yo fui salva. ¿Todavía tengo yo este dolor del pasado? ¿Todavía tengo yo o puedo tener yo esa tristeza y esa desolación? ¿Todavía puedo sentirme así? Sí, todavía puede sentirse así, porque aunque fue salva en su interior, en su corazón, todavía hay dolor del pasado y todavía usted lo ha retenido. Hay diferentes tipos de personas. Hay personas que pueden superar más rápido el dolor que otras. Hay personas que son abusadas, pero al venir a Cristo son rápidamente sanadas en su interior y no pasó nada. Pero hay personas que vienen a Cristo arrastrando el pasado y para ellos se le hace difícil salir de ese hueco. Fueron atormentadas en el pasado, sea en su niñez, en su juventud o en su adultez, pero fueron abusadas, sea de palabra, físicamente o sexualmente, y ese abuso quedó en su alma. Entonces le es difícil salir de allí. Para explicarlo mejor, vamos a decirle a usted, es cierto que cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que todas las cosas pasaron, las viejas cosas pasaron, se quedaron atrás y todas son hechas nuevas. Pero para explicar un poquito esto, vamos a ir al principio, a Génesis. ¿Qué dice Génesis? Cuando Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia nos dice que lo creó tripartitas, o sea, en tres partes. Lo creó espíritu, alma y cuerpo. Él creó al hombre en tres secciones. En el espíritu es esa parte del hombre que se conecta con Dios porque Dios es espíritu. El cuerpo es esa parte del hombre, el cuerpo físico estoy hablando, que es la casa, vamos a decirlo así, donde mora el espíritu del hombre y el alma. El alma o corazón, como algunas traducciones de la Biblia lo dicen, es aquella parte del cuerpo donde radica el intelecto del ser humano, radican las emociones, radican los sentimientos. Cuando usted llora, cuando usted se ríe, todo eso proviene de su alma. Es allí donde están todas las emociones, todos los sentimientos y también su intelecto. Cuando una persona
pecó, cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, la Biblia dice que fue separado. O sea, el espíritu del hombre se separó, quedó como muerto, quedó como que no podía más tener esa relación que tenía con Dios antes de la caída, antes de haber caído en el pecado. Esa parte que Dios había creado allí para comunicarse con el hombre quedó como muerta. Por eso la Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando el hombre viene a Cristo y recibe a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, el espíritu nace de nuevo. Esa es la parte que nace de nuevo. Ahí se produce el nuevo nacimiento en el espíritu del hombre o de la mujer. Cuando decimos hombre, nos referimos al género humano. El espíritu del hombre nace de nuevo cuando viene a Cristo y allí vuelve a tener habilidad, vuelve a tener esa comunicación con Dios, porque su espíritu vuelve a estar habilitado para escuchar a Dios, para hablar con Dios, para recibir de Dios, vuelve a conectarse espiritualmente con Dios. Pero ¿qué pasa? El ultraje recibido, el abuso recibido, fue recibido en sus emociones, que radican, como dijimos antes, en el alma. Esas emociones fueron afectadas por causa del abuso y todavía están allí en el interior del corazón. Están como agachapadas, escondidas allí, y por eso muchas personas se proyectan de una manera diferente a las personas que reciben a Cristo, con esa alegría y con ese gozo, con ese optimismo, con ese deseo de servir a Dios, con ese deseo de llenarse cada día más de Dios. Esas personas viven unas vidas tristes, viven a veces acomplejadas, viven llenas de temor, llenas de angustia, llenas de desolación, y aunque Cristo ya vino a morar en ellas, todavía ellas se ven de la manera que se veían cuando recibieron el ultraje, cuando fueron abusadas, cuando el abusador trajo sobre ellas todo ese tipo de abuso que les causó ese dolor inmenso en su alma. Entonces, al no ser sanada esa parte de su interior, al no traer a Cristo esa parte de su interior, su vida sigue siendo igual, porque ellas mismas se siguen viendo igual que se veían antes. Esa parte no cambió. Aun cuando son salvas, aun cuando ya tienen a Cristo en el corazón, esa parte en su interior sigue siendo la misma. Siguen sintiendo lo mismo, siguen sintiendo el dolor. Y ahí entra la sanidad interior. Necesitamos venir a Cristo para que Cristo nos limpie de todo ese dolor que hay dentro de nuestro corazón. Para ilustrar esto mejor, voy a hablarle sobre cómo actúan los elefantes. Dicen que los elefantes, cuando nacen, ellos más o menos pesan alrededor de 100 kilogramos. Y miden aproximadamente 1 metro de alto. Así que su peso no es tan grande como cuando ellos ya son grandes, los elefantes cuando son adultos. Al nacer, eso es lo que pesan. Así que cuando un circo los compra para tenerlo como atracción en su circo, ellos lo atan en su patica de un poste del circo. El elefante, aunque trate de soltarse, no puede, porque su peso no es tan grande como para arrancar el poste de que está enterrado en la tierra. Así que cuando el elefante va creciendo y va tomando tamaño, dicen los expertos que llegan el tamaño de ellos llega de 2 a 3.5 metros de altura. Y su peso oscila o fluctúa de 4 a 5 toneladas. O sea que cuando el elefante ya está en su adultez, el elefante pudiera arrancar, salirse y sacar la estaca y llevarse todo el circo con él por el peso y la fuerza que tiene. La pregunta es, ¿por qué si el elefante ha crecido y tiene tanta fuerza, no se va del circo? No se va del circo porque él se ha convencido, él se ha resignado
a que él no puede salir del circo, porque cuando lo intentó, cuando era pequeño, no pudo. Así que él se queda pensando que él no puede salir del circo porque no tiene la fuerza para llevarse el poste. De la misma manera, las personas que han sido abusadas, ellas se sienten en su interior de la misma manera que el elefante. Quizás al principio pensaron que podían salir, pero como se siguen viendo de esa misma manera, siguen sintiendo ese mismo dolor como si en el presente le estuviera aconteciendo, aun cuando fue en el pasado, aun cuando fue en su niñez, aun cuando fue en su juventud. Ellas siguen viéndose de esa misma manera, siguen sintiendo ese mismo dolor, y eso es lo que lo hace mantenerse así, con ese sentimiento apocado toda su vida, aunque ya han recibido a Cristo, aunque ahora el poder que hay en ella es mayor que el poder del dolor, aunque ahora Cristo las ha sacado de ese sufrimiento, las ha sacado del mundo de las tinieblas, ellas todavía continúan viéndose de esa manera. Las personas continúan viéndose de la misma forma que se veían cuando estaban sufriendo ese dolor, cuando estaban siendo sometidas a tales abusos. Jesús dijo: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Aquí entra sanidad interior. Jesús hace un llamado a todos esos cristianos que siguen sintiendo ese dolor, a todos esos creyentes que aun cuando han recibido a Cristo viven vidas tristes, viven acomplejados, viven temerosos, viven siempre apocados, sin ese deseo de salir adelante, porque se sienten así en su interior. A esas personas Jesús le está diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, tráeme tu sufrimiento, tráeme tu dolor, échalo aquí a los pies míos, y yo te voy a quitar esa carga. Recuerden que la Biblia dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Cuando echamos la carga es como nos quitamos de encima esa mochila de peso que nos agobia. Todo ese dolor, todo eso que está en nuestro interior que no nos permite crecer y salir adelante, despojémonos de ella y echémoslos a los pies de Cristo. Busquemos sanidad interior. Es aquí donde entra la sanidad interior, cuando nos despojamos de todo lo que nos agobia, de todo peso del pasado, y lo echamos a los pies de Cristo y pedimos que Él venga y limpie nuestro corazón de toda mala conciencia, nos quite todo aquello que nos duele, todo aquel dolor, todo aquel pasado, y haga una obra nueva en nuestro corazón. Como dijo David: oh, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de mí. Ese es nuestro grito que debe salir de nuestra alma cuando nos sentimos con ese dolor, para encontrar sanidad interior. En segundo lugar, para pasar al otro lado, usted debe saber que Dios oye la oración y quiere ayudarle. El diablo siempre trata de convencer a las personas que están sufriendo que nunca van a poder salir de ese dolor porque no lo merecen, porque tuvieron un pasado muy turbio, un pasado doloroso, y no pueden salir de ese dolor. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia declara todo lo contrario en el Salmo 34, 17 y 18. Este salmo desmiente todas esas ideas falsas que nos llevan al convencimiento de poder salir de ese pasado tormentoso, de ese dolor, y para alcanzar sanidad interior. Salmo 34, 17 y 18, si lo quieren leer, dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Fíjese que dice primero: claman los justos y Jehová los oye. Claramente entendemos que no todas las personas son oídas por el Señor, solamente los justos son oídos. Pero todo cristiano, todo creyente, todo aquel que ha recibido a Cristo es justo, porque la Biblia declara: al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aleluya. Él es nuestra justicia. Por medio de Jesús
fuimos justificados para con Dios. Ahora somos justos delante de sus ojos. Ahora podemos llegar al Padre y llegar al lugar santísimo y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, porque ahora fuimos hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Podemos usar su nombre, el nombre de Jesús. En mi nombre podrán hacer muchas cosas, dijo Jesús. Y una de ellas es llegar en oración y decirle al Padre: Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti. Mira, limpia mi corazón, lléname de ese gozo, lléname de alegría, rompe el pasado, todo ese pasado que me atormenta, Señor, rómpelo y hazme libre de todo ese tormento. Hay una promesa en la Biblia que nos confirma esta verdad, y es en Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice así la promesa: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye, tenemos las cosas que le hayamos pedido. Cuando un justo se arrodilla para pedir al Señor que lo libre de ese pasado tormentoso, de esa angustia que hay en su corazón por causa del abuso recibido, Dios lo oye. Dios lo oye. Sus oídos están atentos al clamor del justo. Él oye la oración y sigue diciendo, fíjese que sigue diciendo el versículo: y los libra de todas sus angustias. O sea, no solamente Él oye la oración del justo, sino que los libra de todas sus angustias. Aleluya. El salmista continúa diciendo: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La palabra nos dice que Él está cerquita de nosotros, atento a nuestro clamor. Lo que nosotros necesitamos, Él nos oye. Cada vez que hablamos, cada vez que le pedimos, Él está atento. Sus oídos están atentos al clamor del justo. Oh, gloria a Dios. Esto es una verdad absoluta. El Señor oye tu oración y Él quiere sanar tu corazón quebrantado. Eso es una realidad. Mira lo que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él es el que venda tus heridas. Él es el que sana tus heridas. El diablo es mentiroso y padre de mentira, y siempre te va a decir lo contrario. Él va a tratar de que tú creas que el Señor no te oye. Él va a tratar de que tú creas que estás solo y que no puedes tener ayuda, pero el Señor es tu ayudador. Él está allí para ayudarte y para sanarte. Él quiere sanar tu corazón quebrantado. Él quiere hacerte una nueva criatura completa, por fuera, por dentro. Él quiere que tú sientas ese amor de Él fluir en tu interior, ríos de agua viva corriendo por tu interior, que el Espíritu de Dios pueda fluir sobre ti. Eso es lo que Dios quiere. La sanidad interior está allí, al ladito tuyo, solo que tú clames a Él: Padre, en el nombre de Jesús, libérame, y el Señor sanará tu interior. La palabra de Dios trae seguridad. Puedes levantarte de esa condición de tristeza y pasar al otro lado. Puedes levantarte y cambiar de posición. Aleluya. En tercer lugar, para cambiar de posición no debes creer las mentiras del diablo. Esos pensamientos que vienen a tu mente y desmienten la palabra son pensamientos mentirosos. Siempre debes acordarte que la Biblia nos enseña que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Él es mentiroso, no hay verdad en él. Usted tiene que saber que él es ladrón. La Biblia dice que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesús siempre quiere darte paz. Jesús siempre quiere darte felicidad, sanarte tu interior, darte tranquilidad. Él vino para darte vida abundante. Él vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para deshacer todo lo que el diablo usó contra ti. Todas esas personas que te abusaron, el diablo las usó para hacerte daño. Pero Jesús vino para deshacer esas obras,
para dejarte libre de todo ese pasado tormentoso. Usted tiene que saber cuáles son las estrategias del diablo para que usted pueda pararla, para que usted pueda salir de ellas, para que usted no deje que se acerque a usted el enemigo. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 2:11, que no debemos ignorar sus maquinaciones para que el diablo no tome ventaja sobre nosotros. El diablo se encargará de mantener las palabras del abuso que usted sufrió en su mente. Él siempre va a tratar de que las palabras del abusador estén en su mente constantemente, dañando su corazón, dañando sus emociones, haciéndolo sentir triste. El abusador siempre le va a decir a su víctima palabras duras que le den temor, le va a atemorizar, minimizar, poner abajo, le va a hacer que usted crea todo lo que él le dice mintiéndole. Porque acuérdese que el abusador es usado por Satanás y él es el padre de la mentira. Casi siempre las personas que han vivido una vida llena de abusos tienen grabadas en sus mentes las palabras del abusador diciéndole: tú no sirves para nada. Nunca serás nadie, tú no vas a poder ser feliz. La felicidad no se hizo para ti, tú naciste para sufrir. Eso es mentira del diablo. Acuérdese que Jesús vino para deshacer, para romper las obras del diablo, para romper esas mentiras. No se deje engañar. El diablo usará la culpa, porque la culpa es un arma de destrucción en sus manos. El abusador siempre te va a decir que tú tienes la culpa de todo. Yo te pegué porque tú eres culpable, tú no me obedeciste. Yo te hablé tan duramente porque tú tienes la culpa, porque tú me desobedeciste. Nadie tiene derecho de pegarle a nadie, de maltratar a nadie, ni de palabras, ni de abusar a nadie sexualmente. Eso es mentira del diablo. Por lo tanto, usted no es culpable de nada. Usted no es culpable que una persona dirigida por Satanás le venga a decir palabras tan torpes y tan duras. Usted no es culpable. Haga usted lo que haya hecho. Si usted está en Cristo ahora, usted es nueva criatura. Aunque usted haya dicho lo que haya dicho en el pasado, nadie tiene ningún tipo de derecho de golpearlo, de hacerle sentir menos, hacerle sentir que usted no vale y que usted no sirve para nada. Usted es criatura de Dios, creada a su imagen y semejanza. Usted fue lavada y redimida por la sangre del Cordero de Dios. Usted vale mucho. A sus ojos usted es de mucha estima. Aleluya, la palabra dice: porque a mis ojos fuiste de estima y yo te amé. Oh, gloria al Cordero de Dios para siempre. El Señor es bueno. El diablo ese es el que es malo. Y el diablo siempre quiere provocarte terror. El abusador siempre amenaza y dice: si tú le dices a alguien lo que yo te estoy haciendo, te mato o mato a alguien de tu familia. No creas las mentiras del diablo. No lo crea lo que le dijeron en el pasado. Ya lo que fue pasado, pasado está. Y el Señor ha hecho en usted una obra nueva. Busque al Señor. Aleluya. La Biblia nos habla que el Señor está como poderoso gigante a nuestro alrededor. Gloria a Dios. Acuérdense que la Biblia nos dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Aleluya. Usted ya no tiene que estar en temor de lo que le dijeron antes. Ahora usted ha recibido el espíritu de adopción por el cual clama: Abba, Padre, gloria a Dios. Nunca fue la voluntad de Dios que usted haya sido abusada. Nunca. Yo me acuerdo que una vez yo llegué a una iglesia y me encontré con una hermana, una muchacha joven que tenía su rostro completamente entristecido. Y la tristeza era lo más que se notaba en ella. Ella era una joven mujer, madre de 3 niños. Y ella se acercó a mí para preguntarme que si era la voluntad de Dios que ella sufriera tales maltratos, porque el esposo era drogadicto y la maltrataba a ella y a sus niños. Esto es mentira del diablo.
Alguien le había dicho, creo que el pastor, que ella tenía que someterse y aguantar los golpes. Usted no tiene que aguantar golpes. El Señor no quiere eso, porque esos golpes pueden llevar esto a algo peor, que alguien muera. Un niño con un golpe mal dado puede morir, o usted misma. Eso no es la voluntad de Dios. No estamos diciendo que usted se separe de su esposo. No, no es eso lo que estamos diciendo. Usted tiene que orar por él para que el Señor lo salve. Pero usted tiene que buscar ayuda a esos centros de ayuda que son especializados a dar ayuda a personas abusadas. Usted necesita buscar ayuda, pero no quedarse bajo una persona que la esté abusando. Simplemente orar y clamar a Dios hasta que Dios haga una obra en esa persona. Aleluya. Usted necesita buscar la ayuda profesional de personas que puedan ayudarla a sanar en su interior, y sobre todo buscar la ayuda de Dios en oración. Clamar no solamente por usted y por sus hijos para que sean sanados en su interior, sino clamar por la salvación de su esposo. Oh, hay personas abusadoras. En el ministerio nosotros hemos encontrado muchísimas de esas personas abusadoras que mantienen los hogares llenos de terror. Son luz del mundo y oscuridad del hogar, luz de la calle y oscuridad del hogar. A muchos de ellos usted los ve en las iglesias que parecen santos, pero no lo son. Son lobos rapaces disfrazados de oveja que destruyen el hogar, destruyen la familia que Dios les dio, porque no han conocido a Dios. Y usted me perdona si usted es un abusador. Déjeme decirle que usted todavía no ha conocido a Dios. Usted está en tinieblas y las tinieblas le han cegado su vista. Usted con los golpes no va a lograr nada. Usted necesita convertirse. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita entregar esa parte de usted a Dios para que Dios pueda moldear su carácter y quitar ese enojo fuerte y quitar esa violencia de su vida, porque esos son frutos de la carne, frutos del viejo hombre, y con esa violencia usted no se parece a Jesús. Jesús vino para salvar al mundo, para dar su vida por ellos. No vino para condenar al mundo, dice la palabra, vino para salvarlo. ¿Quién es el que mata y destruye? ¿Quién es el que roba y destruye? ¿Quién es? El enemigo, el diablo. Entonces, con su violencia, ¿a quién usted se parece? ¿Se parece a Jesús o se parece al diablo? Recuerde que Jesús le dijo a aquellos hombres malos, a los que estaban buscando contra él para dañarles, a los impíos del Sanedrín. Él les dijo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el Satanás, de vuestro padre el diablo, y las obras de su padre queréis hacer. Óigame, más claro que eso, ni el agua. El Señor te está diciendo: si tú estás obrando de acuerdo al enemigo, tú no eres mi hijo. Tú no tienes mis obras, no hay el Espíritu mío dentro de ti, porque el Espíritu de Dios te guía al amor, a la piedad, a la paciencia, al gozo, a la benignidad, no al maltrato, no al desamor, no a la furia, no al genio. Hay personas que salen de la iglesia y desde que se montan en el carro están maltratando a su familia y viven una vida de terror. Cambie, busque a Dios, porque fíjese que lo que dice el Salmo 24, 3, 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. No el que maltrata, sino el puro de corazón, el que tiene el Espíritu de Dios morando en él. El diablo siempre actúa por detrás del telón y tiene a esos lobos rapaces tratando de martirizarte. No dejes que el diablo siga tratando de robarte la alegría y el gozo y la paz que el Señor quiere darte. Olvida lo que Él te dijo en el pasado. Olvida, ponte a los pies de Cristo y deja que el Espíritu de Dios fluya por tu corazón y tu mente, sacando de tu mente todo pensamiento maligno, sacando de tu mente todos aquellos pensamientos que te llenan de dolor, quitándolo de en medio. No te dejes engañar. Busca a Cristo y en Cristo tendrás sanidad interior. Para llenarte de esa sanidad interior, lo primero que tienes que hacer es
perdonar a tu agresor. Perdónalo y deja todo lo que él te hizo en las manos del Señor. El Señor es el que venga nuestros agravios. En segundo lugar, anula y cancele en el nombre de Jesús esas palabras necias que le han dicho a ustedes, palabras mentirosas de que tú no vales nada, de que tú no vas a ser feliz, de que nunca serás nada. Cancélelo y anúlelo. Ponga en su mente y repita a diario estas palabras. Yo nací con un propósito, por lo tanto, yo puedo hacer todas las cosas que emprenda porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy un instrumento en las manos de Dios, por lo tanto, yo seré todo lo que Dios quiere que yo sea. Yo haré todo lo que Dios quiere que yo haga, porque ahora en Cristo yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su luz admirable. Aleluya. Yo tengo paz porque Él, Cristo, es el príncipe de paz y Él, Jesús, es mi paz. Oh, yo soy libre del temor, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Yo soy inteligente porque Dios es mi sabiduría. Yo soy justo porque Él es mi justicia. Yo soy santificado porque Él me santificó. Yo soy redimido porque Él me redimió. La Biblia nos dice en 1 Corintios 1:30 que Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios santificación, justificación, sabiduría y redención. Para terminar, la Biblia nos dice en el Salmo 118:24, este es el día que hizo Jehová, por tanto nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová. Si estás viendo este mensaje, este es tu día. Desate de esa carga de amargura, desate de ese peso de tristeza, desate de todo aquello que te trae ese dolor a tu corazón. Ven a las rodillas de Cristo, arrodíllate delante de Él y deja esa carga de tristeza y dile al Señor que tú quieres que te llene de sanidad interior, que sane tu corazón. El Señor te dice hoy, pasa para el otro lado, cambia de posición, porque este es el día que hizo Jehová para ti. Amén. Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org.
Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio, porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.